Ahora vamos a continuar el workshop de la mañana. Eh, la siguiente charla, lo que sí quería explicarle un poquito, los colegas que ahora van a participar en esta charla son de Colombia, de hecho la charla es desde Colombia. Eh, Pertenecen al Politécnico Colombiano Jaime Izaza Cadavid, y la verdad es que nosotros tenemos ya yo diría que a esta altura, una relación de larga data y de colaboración mutua que ha funcionado bastante bien, y justamente en este workshop estamos colaborando, o estamos haciendo activa, digamos, y presente esa colaboración. La verdad es que yo quiero aprovechar, tanto Giovanni como Nelson, de darle las gracias, digamos, por su colaboración. Giovanni Suárez es magíster en automatización y control industrial y es profesor del Politécnico Colombiano, Jaime Izaza Cadavid, y Nelson Muñoz también es magíster en automatización y control y profesor del mismo establecimiento. En este caso, ellos van a dar una charla que es bastante importante, bastante interesante, y que creo que es un tema que poco nos hemos preocupado aquí, que tiene que ver con criterios de comparación del desempeño de algoritmos de control para el seguimiento de trayectorias en robótica. La verdad que es un tema que nos interesa bastante, pero como digo, yo creo que tenemos bastante al debe, así que creo que va a ser muy interesante esta charla. Ya, Nelson, Ok, esperamos. gracias Ricardo por la presentación. Sí, estamos, digamos, el día de hoy con los buenos días para todos con esta conferencia, criterios de comparación de desempeño de algoritmos de control para el seguimiento de trayectorias en robótica. Es un tema poco, digamos, explorado a nivel del control de robots, pero es bastante importante y cada vez está llamando más la atención, porque se trata, digamos, de lograr mejores desempeños, de optimizar los algoritmos de navegación. Entonces vamos a hablar un poco de esto acá en la presente conferencia. Inicialmente voy a hacer una introducción al tema y seguidamente mi compañero, el profesor Giovanni Suárez, va a continuar con la presentación y va a tratar un tema, un caso de estudio en el que él trabajó durante el año pasado. Bueno, adelante, Giovanni. Bueno, entonces esta presentación la hemos estructurado de la siguiente forma. Inicialmente vamos a hacer una introducción al tema, una descripción del problema que digamos que se quiere abordar con esto de los criterios de comparación de desempeño, un caso de estudio. Dentro de ese caso de estudio entonces vamos a abarcar un marco teórico que nos lleva, digamos, este caso de estudio, la metodología aplicada. Se va a ver un análisis y discusión de los resultados obtenidos y finalmente se cierra con unas conclusiones y recomendaciones. Adelante. Bueno, el tema en robótica es muy amplio. Ya vimos en la pasada conferencia que estábamos hablando, o el ingeniero Félix nos estaba presentando sobre robótica acuática, que es uno de los últimos temas, digamos, que ha salido en boga alrededor de las aplicaciones, pues, de la amplio tipo de aplicaciones que tiene la robótica. Pero en general, digamos que los robots se han clasificado, aquí resumo de una manera muy breve la clasificación de los robots, ¿cierto? Inicialmente robots fijos, ¿sí? Los manipuladores industriales, y por otro lado están los robots móviles, que inicialmente eran robots móviles con ruedas y terrestres, ¿sí? Pero ya hemos visto que con la evolución de la tecnología, de la electrónica, de los materiales, de las posibilidades de nuevos materiales más ligeros, más duraderos, más fuertes, más resistentes, y también con las capacidades de cómputo, con la programación, pues han salido nuevas aplicaciones. Ya hay robots no solamente móviles terrestres, sino que también hay aéreos y también hay acuáticos, como vimos en la presentación pasada.
y ahorita más tarde en las presentaciones de la tarde vamos a tener una conferencia sobre drones, robots aéreos, ¿sí? Y dentro de los terrestres, pues podemos subclasificar en robots terrestres con patas y robots terrestres con ruedas, ¿sí? Aquí he resaltado, digamos, que este estudio, aunque digamos, está centrado en robots móviles terrestres con ruedas, ¿sí? El análisis de desempeño de algoritmos para robots móviles terrestres con ruedas, de todas maneras, los criterios de desempeño pueden ser aplicados a otros tipos de robots, como los acuáticos, los robots con patas, los aéreos, ¿sí? Con algunos tipos de modificaciones, inclusive en los robots brazos manipuladores fijos. ¿Listo? Bueno, adelante. Adelante, Giovanni. Bueno, entonces tenemos, por favor, la retrasas. Bueno, entonces tenemos que la mayoría de robots terrestres son plataformas de locomoción diferencial, ¿sí? Es decir, dentro de los robots móviles terrestres con ruedas, la mayoría son plataformas de locomoción diferencial. Podemos ver en la imagen un diagrama de lo que es una plataforma móvil diferencial, ¿sí? ¿Por qué la mayoría de robots terrestres son de este tipo? Básicamente es por la facilidad de construcción y la facilidad de maniobrabilidad y control, ¿sí? Dado que la dirección, para hacer un control de dirección, o sea, hacia dónde se dirige el robot, pues es simplemente la dirección es resultado de la diferencia de velocidades entre las dos ruedas, ¿sí? O sea, la rueda derecha y la rueda izquierda, la diferencia de velocidades nos da la orientación del robot. Si la velocidad es igual, pues la orientación va a ser en línea recta, pero si hay una diferencia de velocidades, entonces él va a girar en un sentido o en otro, lo cual es bastante fácil de controlar respecto a otro tipo de configuraciones que de pronto son más complejas. Entonces, esta es la razón por la cual, digamos, este estudio se basó o se orientó a robots tipo plataformas de locomoción diferencial, dado que la mayoría de robots móviles terrestres con ruedas están, digamos, clasificados como de locomoción diferencial. Adelante. Aquí podemos ver en esta gráfica algunos tipos de robots de locomoción diferencial, ¿cierto? Partimos en el lado izquierdo desde las típicas plataformas educativas que se trabajan ya en secundaria, ¿sí? Donde los estudiantes pues pueden aprender algo de programación, algo de electrónica, algo de mecánica con estas plataformas, ¿sí? Pasamos al centro a unas plataformas de locomoción diferencial, plataformas robóticas un poco más elaboradas que ya son de nivel universitario. En algunas universidades que ven cursos de robótica en ingeniería, pues trabajan con estas plataformas. Y en el extremo derecho tenemos un robot móvil de locomoción diferencial ya mucho más elaborado, que son ya robots plataformas de corte investigativo, ¿sí? Que son mucho más elaboradas, mucho más costosos, tienen diferentes tipos de sensores para hacer integración sensorial, son básicamente destinados a investigación, ¿sí? Y por lo tanto son plataformas reconfigurables que se les puede cambiar diferentes tipos de sensores, diferentes tipos de actuadores, diferentes tipos de sistemas de comunicación y pues con esto explorar muchas aplicaciones y muchas investigaciones en todo tipo, ¿sí? Desde optimización de algoritmos de navegación y control hasta, digamos, diferentes tipos de algoritmos para detección de obstáculos, diferentes aplicaciones a nivel también industrial. En este sentido, entonces, vemos que se utilizan mucho los sistemas de locomoción diferencial. Adelante.
Igualmente, en las gráficas anteriores, en las imágenes anteriores, era más como un poco la robótica académica, pero igualmente tenemos ya lo que son robots de servicio. Y los robots de servicio son ya robots, digamos, que son aplicaciones concretas, ¿sí? Digamos que un robot de servicio es un robot que ayuda a los seres humanos en distintas tareas. Por lo general son trabajos, tareas difíciles, peligrosas o repetitivas, ¿sí? Entonces, por eso se denominan robots de servicios, porque prestan un servicio, sea un servicio doméstico, o sea vigilancia, seguridad, o sea un servicio, digamos, de transporte de mercancías en una planta de producción industrial o en una bodega de logística, etcétera. Entonces aquí también vemos diferentes tipos de robots de servicios y también son de locomoción diferencial, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, en la izquierda vemos a Rumba, que fue el primer robot digamos, robot doméstico con éxito comercial en el mercado. ¿Sí? Fue lanzado más o menos a finales de los años 90. Es una aspiradora robótica y pues se ha convertido en todo un éxito comercial. Ya en casi todos los países ahí se está vendiendo, ya pues lleva más de 20 años en el mercado. Sí, inclusive pues obviamente con distintas variaciones, distintos modelos, pues no es esta imagen corresponde, digamos, a uno de los primeros modelos, pero ya los modelos actuales son mucho más avanzados, tienen muchas más, digamos, capacidades y pues se ha mejorado mucho en su desempeño. Como les decía, es el primer robot con éxito comercial a nivel global en el mercado de robots domésticos o robots de servicios. En el centro tenemos un robot de servicios de la empresa Fujitsu, que es japonesa, es un robot para, como asistente en oficinas. Y en el extremo derecho tenemos un robot guía de museo. Como les decía, son robots de servicios que prestan algún tipo de función. En este caso, un guía de museo, pues se podría decir que guía a un grupo de visitantes y les da un paseo, digamos, por el museo, que también se convierte de cierta manera en una labor repetitiva. Entonces aquí lo están haciendo, es un museo de tecnología y aquí lo están haciendo con un robot móvil que pues está constantemente repitiendo, digamos, su conferencia, su presentación sobre el museo. Adelante, John. Bueno, y acá tenemos lo que son plataformas de locomoción diferencial ampliamente usadas en entornos industriales, especialmente en la parte de logística y en la parte de manufactura. A la izquierda tenemos un robot que es para empresas, grandes empresas de logística y de comercio, como es, por ejemplo, Amazon. Ellos tienen todas las bodegas automatizadas con este tipo de robots móviles, ¿sí? Que se encargan del apoyo logístico para el transporte de mercancías interno en las bodegas y hacer pues diferentes operaciones con ellos para la entrega satisfactoria de estos productos a su destinatario, pues cuando los van a empacar y cuando los van a despachar, pues digamos, para alguna otra ciudad. Y a la derecha tenemos algo que se ha venido posicionando mucho en el mercado en los últimos años y son los manipuladores móviles. Este tipo de robots es una tendencia, digamos, en la robótica industrial, dado de que le permite a un brazo robótico estar montado sobre una base móvil, con lo cual el brazo robótico pues ya no va a estar anclado en el piso, solamente, digamos, prestando un servicio, porque siempre va a estar ahí permanentemente pegado al piso en una parte de una planta de producción y solamente haciendo una misma función, sino que ya al estar montado sobre una base móvil,
pues se puede llevar a distintos lugares de una línea de producción y reconfigurarle su operación para cualquier otro servicio que se pueda prestar, que son muchos, infinitos, digamos, las operaciones o las funciones que pueda hacer un brazo robótico. Entonces ya montado sobre una base móvil que también es de locomoción diferencial, se multiplica, digamos, su capacidad de operación. Adelante, Joan. Bueno, en esta gráfica tenemos precisamente cómo ha crecido el mercado mundial de robots, que también de cierta medida lo tocó Félix en su presentación anterior. En este caso, son unos datos proyectados a 2026. Se espera que en 2026 el mercado mundial de robots autónomos de servicio, hay que decir aquí que son de servicio, para logística y manufactura, únicamente en ese sector, se espera que alcance 1 millón de unidades vendidas y que representan aproximadamente 14.000 millones de dólares. ¿Sí? Esto para 2026. Hay que tener en cuenta que el crecimiento de la robótica de servicio durante los últimos años ha sido vertiginoso, realmente muy vertiginoso. Vemos aquí datos básicamente desde digamos, la última década, ¿sí? Estamos hablando que, por ejemplo, el mercado de los robots industriales, de los brazos robóticos industriales, actualmente es de alrededor de unos 3 millones de brazos robóticos industriales, ¿sí? Pero pues es un mercado que ha estado abierto desde los años 60, ¿sí? Que poco a poco ha ido, digamos, creciendo, que eran muy costosos, han ido bajando los costos y cada vez ha crecido y cada vez hay más robots instalados, digamos, en plantas de producción y que es alrededor de 3 millones de unidades, y en cambio el de robótica, digamos, de servicio, robots móviles de logística y manufactura, ya va a alcanzar, digamos, o está proyectado que alcance 1 millón en tan corto tiempo. Bueno, adelante, Giovanni. En esta gráfica lo que queremos mostrar es cómo el mercado global, anteriormente estábamos hablando solo de logística y manufactura en robots de servicios, aquí ya todo el mercado global de robots de servicio, o sea, que incluye también otros tipos de robots móviles, no solamente logística y manufactura, sino por ejemplo también robots de vigilancia o robots publicitarios, o robots que trabajan, por ejemplo, en restaurantes o en hospitales, por ejemplo, transportando materia prima o haciendo desinfección, etcétera, todo tipo de robots de servicios, se prevé que va a crecer a 37.000 millones de dólares desde 2020, va a crecer desde 37.000 millones de dólares desde 2020 a 102.500 millones de dólares a 2025, ¿sí? Lo cual representa una tasa interanual, una tasa anual compuesta del 22.6%. Entonces, pues eso es un mercado que está en crecimiento, que está en auge, está principalmente jalonado por Norteamérica, muy seguido por la región de Asia-Pacífico, luego Europa y luego el resto del mundo, ¿sí? Entonces, en este sentido vemos la importancia de este mercado, cómo está creciendo, cuál es la dinámica y hacia dónde apunta, cuál es la tendencia. Adelante, Joan. Es aquí donde entonces ya se empieza a poner interesante, digamos, no solamente construir robots, ¿sí? Porque ya hay un mercado, digamos, por satisfacer, hay un mercado ya creado, ya las empresas ven la necesidad de utilizar estos elementos, ¿sí? Ya la industria los ha aceptado y ve que, digamos, hay una necesidad de contar con estos elementos, pero
Entonces ya se empieza a ver, digamos, que hay un interés también por optimizar el funcionamiento de estos vehículos, ¿cierto? Entonces, durante los últimos años se ha visto, se ha cobrado interés entre los investigadores el tema del consumo energético, y eso tiene pues una relación pues muy simple, y es que eso es básicamente debido a que el éxito de la implantación, ¿sí? O el uso de robots de servicios que están, pues, digamos, desplazándose por una planta de producción o por un centro comercial o por un hospital o por un edificio cualquiera, el éxito de esas aplicaciones, pues, depende mucho, ¿sí? De poder navegar teniendo larga autonomía energética para desarrollar sus tareas, ¿sí? Es el éxito de un robot autónomo que está orientado a satisfacer algunas necesidades, a desarrollar algunos trabajos, algunas tareas, pues radica en que pueda tener autonomía, ¿sí? Y esa autonomía pues tiene que ver con el consumo energético. Adelante. Ese, digamos, problema se ha abordado de diferentes maneras, ¿cierto? Por ejemplo, se han estudiado nuevos materiales, por ejemplo, para las baterías y la carga rápida. Ahorita pues se habla del litio, que son baterías de litio pues mucho más duraderas, que soportan unas, digamos, características de uso y de carga pues diferentes a las baterías anteriores. También pues están los nuevos materiales que son más livianos y que permiten mayor durabilidad, mayor eficiencia para, digamos, en la construcción de robots. También nuevos dispositivos en electrónica de menor consumo energético, ¿sí? Pero también hay por otro lado, hay una aparición de nuevos elementos y más bajos, de más bajo costo, por ejemplo, cámaras, ¿sí? Entonces aparecen nuevos sensores, cámaras, sensores láser, LIDAR, ¿sí? Todo esto. Y entonces, ¿qué sucede? Que a la par con que son de bajo consumo, pues también son de más fácil adquisición y son de mayor, digamos, de mayores prestaciones. Entonces también se utilizan más de estos sensores en los robots. Cuando anteriormente se utilizaba uno o dos sensores, ¿sí? Ahora se pueden utilizar, por ejemplo, 4 o 5 cámaras para colocar en un robot, y entonces esto hace que también a la vez aumente el consumo energético, ¿sí? Entonces, otra, digamos, estrategia ha sido a través de las técnicas de control. Entonces se ha venido explorando nuevas técnicas de control que permitan, digamos, un control de navegación mucho más eficiente, ¿sí? Ya tiene que ver por ejemplo, sistemas operativos que reutilicen código, que sea, digamos, se puedan programar de una forma más eficiente, que utilice, digamos, funciones que permita hacer una navegación con ciertas características que permita disminuir el consumo energético, etcétera. Entonces hay arquitecturas de control, aplicaciones de control clásico y control moderno, por ejemplo, en el seguimiento de trayectorias. Hay distintas, digamos, tendencias en este sentido. Entonces, todo esto, pues, nos da a entender que se está investigando mucho en estos temas y que hay que comparar el resultado de estas investigaciones, y especialmente aquí nos enfocaremos en el resultado, digamos, de comparar algoritmos de control, ¿cierto? Que es uno de los frentes en los que se está trabajando para lograr mayor optimización, digamos, en la navegación de los robots y tener un menor consumo de energía. Adelante, Joan.
En este sentido, entonces les vamos a mostrar un caso de estudio, para lo cual pues ya quedó, digamos, sustentado el por qué vamos a hacer uso de una plataforma de locomoción diferencial, dado que la mayoría de aplicaciones está soportado en este tipo de plataformas. Y lo que vamos a hacer es una identificación, modelado y control de seguimiento de trayectorias para un robot móvil de locomoción diferencial. Durante esa, digamos, identificación, modelado y sobre todo en el control, pues se van a utilizar diferentes criterios, y eso es lo que les vamos a mostrar a lo largo de la charla, de la conferencia, diferentes criterios que se van a utilizar para pues poder, digamos, seleccionar digamos, las mejores o el algoritmo más apropiado para el control de seguimiento de trayectorias en este tipo de robots, por lo menos en esta aplicación que tenemos de caso de estudio. Entonces, en el resto de la charla, de la conferencia, les va a acompañar mi compañero Giovanni Suárez, quien es profesor también de robótica en el Politécnico Jaime Sasacaraví. Adelante, Giovanni. Sí, muy buenos días. Entonces, como lo decía el compañero Nelson, vamos a ver a continuación los temas que se abarcaron para hacer el estudio y la aplicación de la investigación pues, que se hizo. Entonces, dentro del marco teórico, se abarcaron dentro de la literatura se abarcaron pues varios temas. El primer tema que se tomó fue el estudio de los vehículos móviles de guiado diferencial, ¿cierto? Ya el compañero les explicó pues el motivo por el cual se optó por este tipo de configuración de robot móvil. En esta parte se hizo se hizo un estudio pues de la teoría con referente a este tipo de configuraciones de robots móviles, este tipo de configuración. Se hizo una revisión de la parte del modelado cinemático directo y el modelado cinemático inverso. Luego se abarcaron lo que fueron las técnicas de identificación de sistemas. Dentro de esas técnicas de identificación de sistemas se encuentran muchas técnicas o métodos para encontrar los modelos pues, matemáticos en este caso del sistema de locomoción del robot móvil. Entonces, dentro de estas técnicas de identificación se utilizaron algoritmos, se estudiaron y se optimizaron algoritmos de paramétricos LS, o sea, de mínimos cuadrados, y RLS, que son de mínimos cuadrados recursivos. También se miraron lo que fueron el modelado de modelos no paramétricos utilizando técnicas de regresión lineal. Acá también se hizo un estudio no muy profundo sobre métodos no paramétricos utilizando métodos clásicos como son curva de reacción, análisis frecuencial, como a partir de diagramas de Bode. Bueno, lo que es pues se miró también esa parte clásica del control, pero nos enfocamos más que todo en la parte de algoritmos por mínimos cuadrados. Luego se analizaron, luego de obtenerse pues, los modelos por este tipo de métodos paramétricos, se implementaron los criterios de selección del mejor modelo estimado. Entonces, para seleccionar el mejor modelo se utilizaron criterios como son la función de costo. También se utilizaron lo que fue el análisis de errores relativos de los parámetros de los modelos encontrados. Estos modelos se encontraron tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Y también se hizo un análisis de residuos. Bueno, ya en base al análisis que se hizo pues, de la selección del mejor modelo, en base a esos modelos se implementaron lo que fue controladores, se optó por la implementación de controladores tipo
adaptivos. Es de anotar que acá también se hizo comparación con controladores clásicos, perdón, como PID, y se obtuvo pues que la mejor opción para este tipo de modelos y fue la implementación de controladores adaptivos, porque lo que se requiere es obtener en tiempo continuo el modelo del sistema y que a cualquier cambio en el tiempo, pues él se adapte y se esté actualizando los parámetros de los modelos y a la vez se estén actualizando los parámetros de los controladores adaptivos. Entonces, por ese motivo se optó por la implementación de controladores adaptivos. Para dentro de la gama de los tipos de controles adaptivos, se optó por el STR, ¿cierto? Por margen de fase, se implementaron por margen de fase prefijada y por asignación de polos, que fueron los que nos dieron los mejores resultados. O sea, esto tuvo previamente pues un estudio profundo desde el control clásico hasta el control discreto y llegando hasta el control adaptivo. Y llegamos, pues se llegó a la conclusión que los que mejor resultado nos dieron fue el STR por margen de fase y prefijado y el de por asignación de polos. Bueno, luego se implementó ya en base a los controladores activos, se implementaron lo que fueron los algoritmos para la planificación de trayectorias y se hizo una estimación de estas planificaciones de trayectoria utilizando métricas de desempeño, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, se hizo lo que fue un análisis de estabilidad de los controladores implementados utilizando el análisis de estabilidad de controladores por Lyapunov. Y también se comparó con leyes de control utilizando matriz jacobiana y se implementaron también criterios de selección para mirar cuál de estos dos criterios, si el de Lyapunov o el de matriz jacobiana era, cuál de ellos era la mejor opción. Bueno, entonces vamos a ver a continuación el desarrollo pues, del marco teórico, brevemente. Entonces, para la parte del estudio de los vehículos móviles de guiado diferencial, la base de este estudio es obtener lo que son las ecuaciones que representan la dinámica del robot. Y esto está relacionado a lo que se expresa pues a través de lo que es conocer constantemente en el tiempo la posición y la orientación del robot móvil en un espacio cartesiano. En este caso pues el espacio cartesiano va a ser un terreno, nosotros hicimos las pruebas sobre un terreno plano pues y despreciando lo que es el coeficiente de fricción de las llantas pues con el piso. Bueno, entonces aquí la base para el estudio de este tipo de robots y es el estudio pues de lo que es la cinemática directa, así como la directa, la inversa y la dinámica del robot móvil. Bueno, entonces, como la configuración que se utilizó fue la de locomoción tipo diferencial con ruedas. Para la parte modelada matemático de la cinemática, se tiene pues como base la figura que está en la parte inferior izquierda, que es la representación de un modelo tridimensional que se implementó también en el software Coppelia Sim. Ahí se hizo el modelado, se trabajó con el kit pues, de Lego. Ahí se construyó el modelo tridimensional para hacer algunas pruebas de trayectorias. También se implementó en Simulink de MATLAB, que ahí fue donde se aplicó ya toda la parte de control y seguimiento de trayectorias. Entonces acá para este tipo de robots móviles de configuración de tracción diferencial, se utilizan pues dos ruedas convencionales, que son las que encargan de dar pues la parte motriz
a la plataforma. Y se utilizan de entre 1 o 2 ruedas tipo castor. Lo más recomendable es utilizar una rueda para evitar pues fricción con el piso. Entonces lo más recomendable es utilizar una sola rueda castor. Hay algunos tipos de configuraciones de tracción diferencial que traen 2 tipos de ruedas castor. Bueno, este tipo de rueda es una especie de tipo bola que es unidireccional para proveer pues estabilidad al robot móvil en su seguimiento pues de la trayectoria. Acá al lado izquierdo podemos ver lo que son, luego pues del análisis matemático y físico del robot, se llegan a las siguientes ecuaciones, lo que es la orientación teta. Esto va a estar pues en función del tiempo. Entonces tenemos lo que es teta, que es la orientación del robot, y X y Y, que son las coordenadas de posición del robot. Entonces se llegaría pues a estas ecuaciones. Aquí podemos ver pues que lo que es la orientación va a estar relacionada a lo que es con las variables R y L, que tienen que ver con el radio de las llantas y la distancia que hay entre las llantas. Ahí se puede ver en la gráfica. Y también se debe tener en cuenta lo que es la orientación inicial. Si yo quiero que el robot inicie su trayectoria con cierto grado de inclinación, entonces se debe tener en cuenta ese grado de inclinación. Lo mismo para lo que es la posición en X y en Y. Podemos ver que tanto la orientación y la posición del robot van a estar en función de las velocidades angulares de la rueda derecha, ¿cierto? Los WR, y de la rueda izquierda, que es WL, ¿cierto? Las siglas pues en inglés, izquierda y derecha. Entonces se llegan pues a estas ecuaciones. Y tanto la posición y en X y Y, pues también hay que tener en cuenta lo que es la posición inicial, las coordenadas donde yo quiera que el robot pues inicie, y también con qué grado de inclinación en el plano quiero que el robot pues inicie su trayectoria. Eso se puede configurar también. Bueno, entonces si derivamos las anteriores ecuaciones, estas ecuaciones de orientación y posición, si las derivamos con respecto al tiempo, podemos encontrar lo que son las velocidades angulares, la velocidad angular y lineal del robot diferencial, ¿cierto? En su trayectoria. Entonces, derivando esas anteriores ecuaciones, podemos encontrar la velocidad teta punto, que nos daría pues la siguiente ecuación, y nos daría lo que es la posición en el espacio cartesiano, perdón, la velocidad en X y la velocidad en Y del robot en su trayectoria. Entonces, podemos, integrando esas ecuaciones, podemos saber también en el tiempo lo que es su velocidad angular y velocidad lineal del robot. Bueno, acá también podemos ver, luego pues de un tratamiento matemático, podemos llegar a lo que es a las velocidades angulares de las ruedas motrices del robot móvil. Estas velocidades van a estar en función del ángulo y las velocidades lineales del robot, como se puede ver pues, en la ecuación para la cinemática inversa. O sea que podemos conocer en cualquier momento lo que es la velocidad angular, la velocidad lineal que lleva el robot, y también podemos saber, conocer las velocidades de las ruedas del sistema de tracción del robot. Se puede conocer en el tiempo, ¿cierto? Aplicando pues estas ecuaciones. Bueno, ya para la parte de la identificación, se aplican técnicas de identificación de sistemas para obtener los modelos matemáticos de las ruedas de los motores del sistema de tracción. Entonces, acá podemos ver en la gráfica la forma como se obtuvo, pues el procedimiento como se obtienen los modelos matemáticos del sistema, de los motores del sistema de tracción. Entonces, el objetivo que se tiene con
el método de técnicas de identificación de sistemas es obtener el modelo de un sistema en dinámico, ¿cierto? En teoría, ese es el objetivo de lo que es la identificación de sistemas. Y este modelo se obtiene a partir de datos experimentales, o sea que aquí se requiere obtener datos de forma continua para saber cuál es la dinámica de los motores y del robot en general. Entonces, este proceso requiere pues de varias técnicas para la generación de los algoritmos no paramétricos, algoritmos paramétricos y recursivos en diferentes instantes del tiempo. O sea, necesitamos constantemente saber cuál es el modelo matemático, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, como lo podemos ver acá abajo. Aquí podemos ver lo que es el modelo en tiempo continuo, pues de un sistema de primer orden con retardo, y al lado derecho tenemos la representación de un modelo discreto de orden n, aquí lo podemos ver. Entonces lo que se hace es que primero se obtienen los modelos matemáticos de los motores, entonces los motores se van a excitar con escalones. Acá la señal que se utilizó para obtener la respuesta a los motores fue señales tipo escalón. Se estimuló el velocidad de 0 a 100%, o sea, de forma ascendente. Y luego se obtuvieron los datos de forma descendente. Entonces, luego desde el 100% al 0%. Entonces, para cada escalón se obtiene aquí a lado derecho la respuesta de los motores en velocidad. Entonces, en resumen, esto es lo que se haría pues para la parte de identificación del modo, para obtener el modelo matemático de los motores del sistema de tracción, ¿cierto? Se designan los motores y se obtiene en una base de datos de forma continua la respuesta a los motores. Entonces, aquí podemos ver pues un ejemplo de cómo sería un método no paramétrico. Estos métodos no paramétricos, pues más que todo son técnicas de tipo estadístico. Aquí se utilizaron, aquí podemos ver, por ejemplo, en la gráfica, un método clásico, que es el método de curva de reacción, donde se trabaja pues sobre la curva. Creo que esto se hizo también pues en software, no se imprimió, sino que se hizo todo el algoritmo para que a partir de los porcentajes, ¿cierto? Aquí sería para cada porcentaje de la salida en la parte transitoria, entonces se obtienen unos tiempos, lo que sería para el 28.3% de la salida, pues obtiene el tiempo 1, y para el 63.2% de la salida, de la parte transitoria, de la respuesta, este sería un ejemplo como para un escalón. Se obtiene el tiempo 2 y ahí se resuelve pues un sistema de ecuaciones lineales para obtener lo que es los parámetros de un sistema de primer orden, que serían lo que es la ganancia, el retardo y la constante de tiempo, que es esta ecuación pues que anteriormente se detalló. Perdón. Esta ecuación, es, utilizando ese método de curva de reacción, se obtienen los parámetros θ, que es el retardo, la constante de tiempo t, y la ganancia, que es k, utilizando ese método de curva de reacción. En la parte de abajo tenemos pues lo que es la entrada de escalón, y en la parte de arriba la respuesta del sistema. Al lado derecho tenemos otra técnica no paramétrica para obtener el modelo en tiempo continuo, que sería utilizando, esta se conoce como análisis frecuencial. Entonces, a partir de la respuesta en frecuencia, se puede obtener también, analizando lo que son los diagramas en magnitud y fase, se pueden obtener el modelo matemático también. Esa sería otra forma de obtener ese modelo a partir de un análisis frecuencial. Este método no paramétrico está muy relacionado con la identificación fuera de línea, o la que se conoce pues como offline. En este método se trabajan sobre datos estáticos, o sea, usted toma su base de datos y sobre esa base de datos obtiene el modelo para ese tiempo pues en que se hizo la toma de datos. Entonces, por eso es que se conoce como identificación fuera de línea.
Ya más adelante, como se tiene la necesidad pues, de que constantemente se esté actualizando el modelo matemático, entonces la idea es implementar a través de algoritmos recursivos que se obtenga el modelo en tiempo continuo, ¿cierto? Constantemente, que no sea un modelo estático. Y en base a eso, pues los parámetros de los controladores se pueden actualizar en línea constantemente. Si hay una perturbación en el entorno del robot, pues él automáticamente actualiza el modelo y actualiza los parámetros del controlador, que eso es lo que ya nos va a apuntar a lo que es el control activo. Ya para la parte de métodos paramétricos, entonces aquí se utilizan lo que son los métodos más utilizados y los que se utilizó pues para el desarrollo de la aplicación, se utilizaron lo que fue los métodos por mínimos cuadrados y también utilizamos métodos de predicción del error, variable instrumental y estos están pues aquí relacionados también con la parte fuera de línea, o sea, tanto en tiempo continuo se puede ir fuera de línea y en tiempo discreto también se hace identificación fuera de línea. Aquí podemos ver lo que es el modelo discreto pues de un modelo de orden n, donde podemos apreciar sus parámetros, por eso se llama método paramétrico, y este es un modelo paramétrico porque sus parámetros, o sea, este modelo depende de los valores de sus parámetros. Sus parámetros son los que componen el polinomio b, que está en el numerador, y el polinomio a, que estaría en el denominador. Los parámetros, pues, son los que se identifican con los índices, por ejemplo, a sub 1 hasta sub n, y b sub 1 hasta b sub n, donde n, pues, es el orden del modelo que yo quiero encontrar. En la parte inferior podemos ver lo que es la ecuación de salida del sistema en ecuaciones en diferencia, o sea que sería pues la representación en la que ya se utiliza pues si uno lo va a implementar ya en un sistema embebido como un microcontrolador, esa sería la ecuación que uno implementaría pues en el sistema embebido. Y abajo tenemos la forma en que nos arroja el algoritmo los parámetros, los coeficientes de los polinomios A y B. Entonces, eso sería un vector traspuesto, un vector columna que está compuesto primero por los parámetros del polinomio A y luego siguen los parámetros del polinomio B. Así nos lo arroja el algoritmo. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hablar lo que es la identificación en línea. Entonces, para la identificación en línea va muy de la mano con lo que son los algoritmos recursivos. Entonces, aquí se implementa, o lo que se emplea es algoritmo, implementamos un algoritmo recursivo, o sea, el RLS, que a partir de datos producidos por el sistema real, que sería pues los datos que constantemente estamos monitoreando de la dinámica del robot, y específicamente pues del sistema, de los motores del sistema de tracción, constantemente en base a esos datos se está actualizando lo que son los parámetros del modelo. Aquí es muy importante lo que es la adquisición y el procesamiento simultáneo, o sea que aquí requerimos de un buen sistema de adquisición de datos y aquí también es algo muy importante lo que es la selección del periodo de muestreo. Entonces, dependiendo pues del sistema que se vaya a controlar, se debe escoger el periodo de muestreo. Pues no hace lo mismo lo que es un periodo de muestreo para un sistema de temperatura que para un sistema, pues, por ejemplo, para un motor. Entonces ahí se ve la diferencia, hay que saber escoger ese periodo de muestreo. Eso es muy importante, esa parte en la adquisición. Y también la otra, lo que es el filtrar los datos. Bueno, entonces el método que nos dio como mejor resultado, el que más, que nos dio más destacado fue el método recursivo pues, por mínimos cuadrados. En el cuadro inferior se tienen los pasos y la implementación del algoritmo recursivo por mínimos cuadrados. O sea, esos son los pasos para implementar el código del algoritmo.
Entonces ahí el primer paso es encontrar, ahí se puede ver que es encontrar EDK. EDK es el error. Entonces EDK, el error es la comparación de los datos reales menos o sea, en este caso sería la salida real que me está enviando el sistema, lo comparo con la salida estimada. Ahí la salida estimada es el producto de phi de k por teta estimado de k menos 1, ¿cierto? Eso todo se implementa pues en la parte de código. Y en la parte, el segundo paso es actualizar los parámetros que lo estamos definiendo como el vector teta de k, teta estimado de k. Esa sería la forma, esa es la ecuación para hacer la actualización de los parámetros. Luego se calcula la matriz K, que va a estar en función de otras matrices que son la matriz P de K-1 y de phi de K, y en la parte inferior está, o sea, es una ecuación que nos permite pues determinar el valor de K. Y en la parte inferior también hay un parámetro muy importante que es el lambda. Ese lambda se conoce como el factor de olvido. También se calcula la matriz B de K, que es la matriz de varianza y covarianza. Luego se calcula, se actualiza K nuevamente y se obtiene la matriz P en el punto 6. Entonces, esa sería la secuencia como para la implementación del algoritmo recursivo. Entonces, ahí podemos ver que ese algoritmo va a estar en función del error, va a estar también en función de la salida real y de los parámetros estimados. Eso es, en resumen, ese es el algoritmo que se implementa. Ahora vamos a ver los criterios de selección para obtener el mejor modelo estimado. Entonces, para obtener el mejor modelo, para determinar cuál de los modelos que se calcularon, cuál de ellos fue el mejor, entonces se utilizaron dos criterios. El primer criterio fue la implementación de la función de costo. Entonces la función de costo va a estar pues en función de los parámetros estimados y en forma general pues en la teoría nos dicen que la función de costo es un medio de la sumatoria de los errores al cuadrado. También podemos encontrar en literatura que en algunas otras literaturas nos dicen que es 1 sobre n, donde n es el número de datos que se tenga pues en el momento. Entonces se pueden utilizar esas dos fórmulas. Pues en la aplicación utilizamos pues un medio de la sumatoria de los errores al cuadrado. Otro criterio que se utilizó fue el criterio de errores relativos. Se calcula el error relativo para cada parámetro y ese error relativo corresponde al valor del parámetro dividido la desviación estándar del parámetro multiplicado por 100. O sea, este error relativo se da en porcentaje. En la estadística, pues ya por estudios estadísticos, se dice que un parámetro puede ser aceptado si está por debajo del 10%, ¿cierto? Si ese error relativo está por debajo del 10%, se puede aceptar que ese parámetro es bueno para el modelo matemático. Bueno, dentro de ya para la parte activa, entonces ya luego de obtener los modelos y haber aplicado los criterios de selección del modelo, ya se sigue trabajando con el modelo seleccionado y se implementa lo que es la parte de los controladores adaptivos. Entonces ya para la parte del modelo, ya cuando se tiene el modelo ya entregado en línea por el algoritmo recursivo, se recalculan los parámetros del controlador activo y esto me permite pues estar midiendo de forma continua las características dinámicas de la planta y hacer la comparación con las deseadas para generar una señal de control. Pues, y eso va a ser pues independiente a los cambios ambientales, independientemente. Entonces aquí podemos ver en el esquema cuál sería la estructura de un control activo típico. Entonces,
Aquí podemos ver que primero se debe tener pues un mecanismo de adaptación, donde ahí se obtienen constantemente los parámetros actualizados, los parámetros en A y en B. Luego se hace una comparación con los criterios de adaptación. Se tiene un identificador ahí en paralelo, que es este bloque, que sería el de RLS, el identificador en paralelo, se coloca en paralelo con la planta. Entonces este identificador constantemente me está enviando el modelo, y este identificador de este modelo se hace una comparación con los criterios, y luego se hace en base a esa comparación de criterios, se hace un mecanismo de adaptación y se actualizan los parámetros. Y luego esos parámetros van al controlador, se ajusta el controlador. Y de ahí hay que tener pues también un punto de referencia. Entonces, esta sería en forma general la forma de un controlador activo. Bueno, el controlador activo que se utilizó para el desarrollo del proyecto, o sea, dentro de la parte de control activo hay diferentes configuraciones pues, de controladores. Nos dio mejores resultados fue el control activo autoajustable STR, por lo que pretendíamos pues, realizar. Entonces se utilizó lo que es el diseño del controlador, que es el que me arroja los parámetros actualizados. Se hace el estimador en línea de los parámetros que va a ir en paralelo con la planta, teniéndose en cuenta lo que son las perturbaciones, y ya con los parámetros actualizados pues se actualiza, se ajusta el controlador. Entonces este fue el que nos dio pues mejores resultados. Acá en resumen podemos ver pues para diferentes modelos discretos de control activo, podemos ver pues qué se puede trabajar, ¿cierto? Entonces por la parte de modelos no paramétricos podemos utilizar lo que son modelos de respuesta al impulso, modelos de respuesta al escalón, que este fue uno de los que se expliqué previamente, ¿cierto? Para la parte de no paramétrica. Y también expliqué lo que fueron los modelos de respuesta a la frecuencia, ¿cierto? Estos dos fueron los que se vio, pues, lo de curva de reacción y la parte de diagramas de Bode. Para la parte paramétrica, ya hablando en tiempo discreto, lo que utilizamos fue el modelo entrada-salida, ¿cierto? Necesitamos los datos de entrada y los datos de salida, que es lo que es conocido como caja negra, identificación tipo caja negra, y nos fuimos por esta rama, pues modelos de entrada-salida, y aplicamos modelos podemos utilizar para tanto por este entrada y salida, se pueden utilizar lo que son modelos de mínimo cuadrado, que el que se utilizó fue este primero, el ARX, autorregresivo con variable exógena, y también se hicieron pruebas con los modelos ARMAX, ARIMAS, también se implementaron modelos Boyd-Jenkins, los BJ, y el mejor modelo que nos dio, el modelo que nos dio mejores resultados fue el modelo ARX de primer orden. Entonces, trabajamos por esta rama, modelos de mínimos cuadrados ARX. Bueno, ahora para la parte de algoritmos, para la planificación de trayectorias, entonces tenemos que, o sea, el objetivo de la parte de planificación de trayectorias es realizar un seguimiento exacto pues de una trayectoria preestablecida. O sea, le damos al robot móvil, le programamos una trayectoria que vaya de un punto A a un punto B, con unas coordenadas en un plano XY, y ya el control debe de llevar el vehículo a ese estado, ¿cierto? Ese estado es la coordenada que yo quiero en X y Y, y con qué orientación. Si yo quiero que llegue, llegue al punto y gire 90 grados, 180 grados, ¿cierto? Al punto deseado, a un punto coordenado y con una orientación deseada. Bueno, dentro de estas trayectorias, pues se dan también, se hacen también unas estimaciones métricas de desempeño. Entonces, dentro de ellas, las más utilizadas, tenemos lo que son las que me permiten medir la energía de curvatura,
¿cierto? Las Bendy Energy, ahí podemos ver la ecuación, por sus siglas en inglés, pues la que es BE, podemos ver la ecuación, van a estar en función de la coordenada en X y Y, f de X de Y es Y. Y tenemos la otra que es más extendida, que es la TBE, que es también muy utilizada, es una integral, que es de K a la 2. Y aquí tenemos la ecuación para calcular K. Pero que estas ecuaciones van a estar en función de K al cuadrado. Y aquí podemos ver la ecuación que nos permite determinar la variable K. La otra métrica que se utilizó es la que me permite medir qué recorrido realizó el robot móvil para llegar de un punto A a un punto B. Entonces eso me permite saber si yo tengo dos controladores, entonces él me dice cuánta distancia recorrió el algoritmo A y cuánta distancia recorrió el algoritmo B. Entonces ese sería otro criterio que me permite determinar eso. Y también aquí muy utilizado lo que fue la función de costo. Entonces aquí se puede también trabajar con la función de costo. Se calculan lo que son los errores en posición y orientación, ¿cierto? Se pueden calcular también los errores, qué error, si llego al punto X, cuál fue el error. Si yo le dije que llegara, por ejemplo, a la coordenada 1, 2, si él alcanzó esa coordenada en X y la alcanzó en Y. Entonces eso me permite también saber a partir de la función de costo el error de llegada pues al punto deseado. Bueno, para la parte de análisis de estabilidad de los controladores, se utilizamos lo que fue el análisis por control de matriz jacobiana. Aquí podemos ver lo que es la ley de control. Se implementó esto, donde para obtener estas ecuaciones se utilizó este esquema que está al lado derecho y, y va a estar en función de este punto de control. O sea, este va a ser el punto de control a partir del cual se sacan las ecuaciones. Entonces se llega a esta parte pues de XR de punto y YR de punto va a estar en función pues de esta matriz, que esta es la matriz jacobiana. Y a la vez va a estar en función pues de U. U está relacionado con lo que son las velocidades lineales y W lo que es la velocidad angular. Y aquí tenemos en forma resumida lo que es H punto, pues sería lo que es X punto de R, Y punto de R, J sería esta matriz que está en función de cosenos y senos. Y esta variable A, la variable A es la distancia que tiene el punto de control con respecto al eje de las llantas. Ese sería el punto de control. Bueno, y acá en la parte inferior tenemos la forma de encontrar las velocidades lineales y angulares. Sería pues hallando esta sería la jacobiana inversa multiplicada por la K por E. O sea, esta sería la ley de control. Y la matriz K es la matriz diagonal de ganancias, la cual la podemos manipular cambiando los valores de K11 y K2, o sea, de la diagonal principal. Si podemos, variando estos valores, podemos mejorar lo que es la ley de control. Para eso, pues, hay unos criterios también. También se utilizó lo que es algo que es muy utilizado para el análisis de sistemas de control no lineales y también lineales, lo que es el análisis por estabilidad de Lyapunov. Entonces, acá se utilizaron varias funciones candidatas. Y esas funciones candidatas deben de cumplir pues con ciertas condiciones. Dentro de las que utilizamos, la función que nos dio mejor resultado fue esta ecuación, ¿cierto? Un medio de X traspuesto por Q por X. Entonces aquí podemos ver la ley de control. Va a estar en función pues de unas constantes, que eso se deduce pues de acá de este diagrama. Ya eso es un tratamiento pues matemático y se llegarían a estas ecuaciones con una restricción pues de que el valor de K debe ser mayor que 0, no se puede ser un valor negativo,
O sea que de esta forma se harían lo que son las velocidades lineales y con la ecuación de la parte inferior se encontrarían lo que son las velocidades angulares. Bueno, entonces para la parte de metodología, como ya les había mencionado, se hace pues una identificación en línea, se hace el modelamiento, se encuentran los modelos matemáticos de los motores del sistema de tracción. Para este caso, pues se trabajaron con modelos, los mejores modelos fueron los modelos ARX de primer orden. Se hace la autosintonización de los controladores adaptivos y se construye el generador de trayectorias y a la vez pues se hace la corrección de seguimiento de trayectorias. Entonces aquí rápidamente les voy a mostrar lo que cada una de las etapas. Entonces para la parte de identificación se debe tener pues un conocimiento previo de la planta, eso se hace a partir pues de una hoja de datos, que es la toma de datos, se encuentran los puntos de operación, se buscan las zonas más lineales, o sea, los escalones en los que yo quiero hacer la adquisición de datos, se hace la parte de adquisición de datos, aquí se escogen lo que son las tarjetas de adquisición de datos, se hace la selección de periodo de muestreo, luego de obtenido los datos, se hace un tratamiento de los datos, o sea, se hace lo que es el filtrado de los datos, se ajustan los niveles de voltaje y luego con los datos se hace la selección del mejor modelo. Ahí se tiene en cuenta lo que es el orden del sistema, en qué dominio quiero obtener el modelo, si en tiempo continuo, en tiempo discreto. Entonces, para el caso específico, aquí podemos, en la parte inferior se tiene el modelo discreto ARX, que fue el que nos dio los mejores resultados. Aquí tenemos la representación en bloques y en la parte inferior está la representación en tiempo discreto pues, del modelo ARX de orden 1. Y aquí se tiene lo que se trabajó pues con la identificación de datos entrada y salida, que es conocida pues como black box o caja negra, y ya lo que se hace es estimular pues el sistema, los motores con escalones ascendentes y descendentes y se obtiene la respuesta pues de cada uno de los motores. Luego se implementan lo que son los algoritmos para obtener los modelos, entonces se implementaron algoritmos de mínimos cuadrados. También nos apoyamos para hacer comparaciones, se utilizó el Toolbox de identificación de sistemas para MATLAB, para hacer comparaciones con el código que se hizo manual, pues para ver qué tan semejantes eran los modelos, se hizo esos dos trabajos, porque el Toolbox gráfico, el MATLAB, pues arroja de forma automática los modelos en base a los datos. Entonces, también nos dimos la tarea de hacer la implementación por código y comparar qué tanto pues era la diferencia y la semejanza pues no fue mucha la diferencia. Prácticamente fueron iguales los modelos. Se encontraron los modelos, entonces ya con esto se obtienen los modelos paramétricos. Se hizo un análisis de reducción, o sea, se calcularon modelos de primero, segundo y tercer orden y se hizo análisis de reducción del modelo. Y se pudo determinar que se podía trabajar con modelos de primer orden, lo cual nos facilitaba pues mucho la parte de diseño de los controladores, porque si tenemos un modelo de orden menor, pues no va a haber tanto gasto computacional y va a ser más fácil la implementación de los controladores discretos tanto para la parte de seguimiento de trayectorias como la parte de control de velocidad de los motores. Entonces luego de eso se obtuvo lo que fue el modelo final, que fue un modelo ARX de orden 1, fue el que nos dio las mejores respuestas. Y acá en este cuadro se tienen lo que fueron los modelos que se obtuvieron. Calculamos los modelos ARX, ARMAS, el OE, salida al error y el Bose-Jenkins. Aquí podemos ver los polinomios, las estructuras y el mejor modelo que nos dio mejores resultados fue el modelo ARX, el primer modelo. O sea, se hizo la comparación, ahí se hizo la comparación analizando criterios por función de costo y errores relativos. Ya para la parte de control activo, entonces luego obtenido el modelo,
se implementa el algoritmo recursivo por mínimos cuadrados y el cual nos permite pues obtener la actualización en tiempo real de los parámetros del modelo ARX de primer orden. Y a su vez pues nos permite hacer la actualización, la sintonización en tiempo real de la matriz de vectores recursivos y a su vez lo que es la actualización de los parámetros de los controladores para la acción de control de las velocidades angulares de los motores, del sistema de tracción. Los modelos activos, por ejemplo, aquí podemos ver lo que fue, trabajamos con, aquí se implementaron varios, pero los dos modelos, los dos controladores que nos dieron mejores resultados fueron los de margen de faje prefijado, activo y el de asignación de polos activo. Entonces acá podemos ver la ecuación del controlador, tiempo discreto, para uno de los motores. Ya para la parte de seguimiento de trayectorias, entonces se implementó lo que es un generador de trayectorias. Se genera un vector con los puntos coordenados de la trayectoria deseada, que debe seguir pues el robot móvil. Y luego se hace lo que es la comparación, entonces constantemente se está leyendo la posición y orientación que me está enviando el robot móvil. Esta comunicación se hizo por Wi-Fi, es vía Wi-Fi, me está constantemente enviando en qué posición y qué orientación lleva el robot móvil en tiempo real. Entonces se hace la lectura y se grafica la trayectoria que me está enviando el robot móvil. Entonces hay una comparación constantemente, o sea, el robot me está diciendo en qué posición voy, con qué orientación, y como se va corrigiendo, se compara con el generador de trayectorias y con el controlador se va corrigiendo pues la trayectoria para que me siga pues los puntos deseados. Y constantemente pues estamos haciendo la actualización de los parámetros del controlador, entonces está constantemente alimentándose al controlador con el ángulo y la distancia que debe de llevar hacia el siguiente punto, porque él va dentro de la trayectoria, va de un punto a otro, él va recalculando la orientación y la posición que va llevando, ¿cierto? Entonces constantemente está verificando eso. Y aquí tenemos lo que son las señales de control, pues las señales de control son calculadas con los controladores, se calculan los controladores de velocidad, se calculan las velocidades necesarias para que las ruedas, tanto izquierda como derecha, aseguren que el robot va a alcanzar esa posición y esa orientación de seguimiento de punto objetivo de la trayectoria. Bueno, acá podemos ver lo que es la actualización. Entonces también a su vez está haciendo lo que es la actualización del modelo del robot en función pues de las velocidades, porque esto se tiene en cuenta lo que en cuenta lo que es la cinemática directa e inversa. Todo esto va de la mano pues con la cinemática. Y se hace la lectura, como ya se le había mencionado, se hace la lectura de las gráficas, se hace la lectura de los datos, se grafican las coordenadas y se hace la transmisión inalámbrica del robot. Constantemente pues me está informando dónde va y cómo va con la trayectoria que yo le programé. Aquí en la parte inferior tenemos una parte, porque es un código muy grande, ¿cierto? Entonces aquí hay un recorte de la implementación del generador. Acá en la parte inferior tenemos lo que es un bloque de función de MATLAB, donde se dan los puntos de trayectoria. Entonces aquí podemos ver en este bloque de función, acá estamos graficando los puntos de trayectoria que yo le estoy enviando al robot, que debe seguir, y acá se tiene implementadas las ecuaciones, estas ecuaciones que están al lado derecho, lo que es de este delta, que me está constantemente calculando lo que es en función de las coordenadas x, y, la línea que está siguiendo el robot, ¿cierto? De un punto a otro. Y beta es el ángulo
me está calculando el ángulo que está llevando el robot, ¿cierto? Y beta va a estar en función pues de menos teta y tangente de doble argumento de delta y sobre delta x, ¿cierto? Va a estar en función del cambio de las coordenadas en x y y. Entonces así se implementaría lo que es el generador de trayectorias y cómo calcular pues la distancia que está llevando y la trayectoria que está siguiendo y el ángulo que lleva el robot móvil. En resumen, aquí tenemos lo que es el control de posición y orientación. Entonces, aquí podemos ver al lado izquierdo lo que es el bloque de generación de trayectorias deseadas. Entonces, se le envía al robot lo que es la posición X sub D, que es la posición en X deseada, la posición en Y deseada, Y sub D, y el ángulo de orientación deseado con el que yo quiero que llegue el robot a ese punto deseado. Entonces, en base a eso, se comparan cada una de los puntos deseados, se van a comparar con la posición XY y orientación que están acá al lado derecho, que esos datos me los da lo que es la cinemática directa del robot. Entonces, se comparan, aquí se hace la comparación, la diferencia, y se obtienen lo que son los R, SUR, o sea, los errores en X, de posición en X, error en posición en Y y error en orientación, SUR de phi. Estos datos ingresan al controlador, aquí se está utilizando y se hace con el controlador por análisis del API-1, que fue el que nos dio los mejores resultados, y nos da las señales de control para la velocidad, ¿cierto? Esta B mayúscula es la velocidad de lineales en X y la velocidad angular para el sistema de los motores del sistema de tracción. Entonces aquí tenemos pues, y aquí estamos también la parte del control activo. Entonces tenemos lo que es la velocidad angular para la motor derecho y velocidad angular para el motor izquierdo. Entonces, en resumen, acá está toda la estructura pues, del control de posición y orientación del robot móvil y generación de trayectorias. Y aquí podemos ver los resultados obtenidos luego pues, de toda la implementación y se utilizaron para la parte de los controladores activos. Se utilizaron los criterios de integral del error, son muy utilizados en la parte de la teoría del control, y podemos ver acá, para cada uno de los motores, se identificaron como motor A y motor D, los motores de tracción, y tenemos los cálculos para el controlador ajustable por margen, en margen de fase, podemos ver los resultados, y el controlador autoajustable en asignación de polos. Entonces, acá podemos ver que el mejor controlador es el que nos dio los menores valores. En este caso podemos ver que fue para el motor A, fue el IAET, ¿cierto? Utilizando pues el criterio integral del valor absoluto del error ponderado en el tiempo. Y lo mismo para el motor D, ¿cierto? Aquí tenemos un valor de 0.077 para el motor A, y para el motor D nos dio un valor de 0.104. O sea que el mejor controlador pues para la parte de control de velocidades angulares fue el controlador autoajustable activo en asignación de polos, según esos resultados. Acá podemos ver, asimismo se hizo un análisis para la parte de velocidades, pero ya la velocidad lineal y angular del robot, ¿cierto? Porque lo anterior fue para la velocidad angular de las llantas de los motores de tracción, pero esta es ya el análisis para la velocidad ya del conjunto del robot, ¿cierto? Todo el robot, la velocidad lineal y la velocidad angular, pero ya de toda la estructura del robot. Entonces se implementó en MATLAB también lo que fue la simulación,
y se hizo el análisis. Entonces aquí se hizo el análisis de análisis utilizando lo que fue matriz jacobiana y análisis de estabilidad por Lyapunov. Entonces aquí podemos ver pues, los resultados gráficos. Se hizo para una prueba siguiendo una trayectoria en línea recta con un ángulo de inclinación de 45 grados. Y podemos ver pues aquí al lado izquierdo, el del lado izquierdo podemos ver pues en las curvas, por ejemplo en la parte inferior, esta fue la respuesta de la velocidad angular. Podemos ver que hay un cierto rizado, lo cual influye en el gasto energético del robot pues, en esta trayectoria. Ahí podemos ver la diferencia con la del lado derecho, que la respuesta del lado derecho fue utilizando pues, el análisis por estabilidad por Lyapunov. Ahí podemos ver pues, que la respuesta es mucho mejor a la de matriz jacobiana. Y en la parte inferior podemos ver pues, la utilización de los criterios de la función de costo, ¿cierto? JRX. Entonces se calculó la función de costo en posición en X y en Y, tanto para el análisis de estabilidad por matriz jacobiana como por el análisis de estabilidad en Lyapunov. Y también se calcularon los otros criterios, el PL, el BE y el extendido TBE. Entonces aquí podemos ver que el análisis que mejor el control de análisis por estabilidad que nos dio mejor resultados fue el de Lyapunov, ¿cierto? Tiene los menores valores. De igual forma se hizo para un seguimiento de trayectoria circular, obteniéndose como resultado que el análisis de estabilidad por Lyapunov fue la que nos dio mejores resultados, tanto por la parte de análisis de función de costo en posición y por los otros criterios pues, de curva de energía y de distancia, ¿cierto? Aquí podemos ver también los mejores resultados fueron para el análisis de estabilidad por Lyapunov. Y gráficamente pues se puede ver también para el lado izquierdo fue la respuesta por ley de control utilizando matriz jacobiana y el lado derecho es la respuesta utilizando el análisis de estabilidad por Lyapunov. Ahí se puede ver pues también gráficamente los resultados. Aquí podemos ver también la implementación. Estas son las curvas que nos arrojó Magla en la parte de la implementación en Simulink para un seguimiento de trayectoria circular y de trayectoria en línea recta. Podemos ver pues los resultados. Entonces en la parte superior tenemos lo que es el gráfico del generador de trayectorias y en la parte inferior tenemos el trazado del robot móvil que se utilizó, pues la implementación se utilizó en un kit de Lego por facilidad pues de que podíamos hacer la comunicación vía inalámbrica y trae pues trae sus toolbox para Lego, entonces se podía implementar muy fácil. Aquí podemos ver gráficamente una parte de la implementación, ya más adelante les voy a mostrar un video de la aplicación. Ahí tenemos la que es la gráfica de la trayectoria que se le dio que siguiera pues el robot móvil y al lado derecho tenemos la descripción pues el reflejo que hace el robot móvil en respuesta pues a la trayectoria deseada. Este sería pues este es uno de los resultados. Aquí tenemos otro resultado utilizando otro algoritmo de seguimiento de trayectoria. Bueno, entonces en conclusiones, ¿qué conclusiones se obtuvo pues a partir de este estudio? Entonces podemos decir que el método de identificación en línea paramétrica de los motores de tracción del robot permite el desplazamiento, pues permite un desplazamiento más preciso y eficiente del vehículo, ya pues que este reduce la incertidumbre asociada al comportamiento de los motores en comparación pues con uso de métodos tradicionales que parten solamente de modelos matemáticos clásicos, los cuales representan pues de una forma muy simplificada la cinemática del robot.
Eso es una ventaja pues, de obtener en forma en línea y en tiempo real el modelo matemático. Y esto permite pues un ajuste permanente y, ante cambios inesperados o perturbaciones a través del tiempo. Como segunda conclusión, la estimación experimental sobre la posición y orientación del robot móvil destacan pues una gran coherencia con los resultados teóricos en simulación, ¿cierto? Sí, la comparación entre la parte estimado y lo real, si hay una concordancia. El robot se comporta pues de manera idéntica en ambos casos gracias a que se emplea un método que permanentemente está actualizando el modelo matemático del sistema y al uso de ecuaciones de la cinemática directa e inversa, que es algo muy importante, del robot móvil acoplado a los controladores adaptivos PID autoajustables de margen de fase y en asignación de polo respectivamente. Como tercer conclusión, la implementación de controladores a partir del análisis de estabilidad Poliapunov facilitó que el sistema pues funcione de forma óptima ante cambios inesperados o perturbaciones. En consecuencia, el robot puede presentar una mejor relación costo-beneficio en la parte de consumo de energía, pues se va a obtener una mayor suavidad en la trayectoria y precisión de los movimientos. Como cuarta conclusión, durante los últimos años, en la comparación del desempeño de algoritmos de control para el seguimiento de trayectorias, ha cobrado mucho interés el consumo energético como criterio de comparación, ya que esta métrica pues, puede ser de más importancia que el tiempo o el recorrido de la trayectoria. Un robot móvil que presente bajo consumo energético podrá tener mayor duración de la batería, ya esto va a ser un gran beneficio en la parte de consumo de energía, y cumplir con las misiones de navegación de forma completa. Este criterio es importante también para el crecimiento de la industria de vehículos eléctricos, autónomos o semiautónomos, los cuales funcionan con baterías y algoritmos de navegación. Bueno, como recomendaciones para el proceso de identificación donde se obtienen los modelos matemáticos de los motores del sistema de tracción, se debe tener en cuenta la selección del periodo de muestreo. Es un aspecto muy importante que repercute pues, en el gasto computacional. Debemos de tener también muy presente que si la planta, para este caso los motores presentan una ganancia muy alta, que pueda llevar a una inestabilidad del sistema, se debe compensar el sistema con el valor de la ganancia de ajuste de los controles adaptivos autoajustables, en la misma proporción que aumenta la ganancia. O sea, estos son, aquí me refiero a esas matrices K que están en la teoría, que las expliqué previamente. Entonces hay que hacer un balance de esas K, de K11 y K22, para poder que se presente un buen ajuste pues, de los controladores. Bueno, entonces ahora voy a mostrarles, voy a compartir con ustedes unos videos. Entonces acá podemos ver la implementación pues ya de los algoritmos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el seguimiento de trayectoria. Este creo que fue utilizando control activo por margen de fase. Entonces aquí podemos ver en la gráfica XY, el XY plot, se le envían los puntos de trayectoria. Y el robot móvil debe seguir esos puntos de trayectoria. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, muestra con el mouse cuál es el segmento de la trayectoria. sí, es este, ¿cierto? En ese instante de tiempo, pues él inició a hacer esta parte de acá. Ahí Y arrancó está. con la línea recta. Sí. Es que en el extremo se le colocó pues un marcador, pero el marcador en algunos trayectos no se pegaba bien no tenía buen ajuste al piso. Exacto, exacto. Pero muestra por favor, ahí recorre con el mouse qué es lo que está Sí, haciendo. ya le está haciendo esta primera parte, ya la hizo, y él debe de seguir acá. Esta fue la Exacto, trayectoria. exacto.
Ya, por ejemplo, acá debe hacer giro hacia la derecha. Estos son los puntos. Él debe terminar haciendo esta circunferencia, ¿cierto? Ajá. Y ahí la comunicación, pues es vía Wi-Fi, entonces él constantemente está enviando los datos eh, de acuerdo pues a la, a la trayectoria que se le está enviando. No sé si aprecian aquí en la parte superior izquierda, se van cambiando de forma automática los parámetros del modelo o sea, aquí están, este sería el algoritmo recursivo, el RLS, que constantemente me está actualizando los parámetros, por ejemplo, acá está sub 0 a 1, a 2, de sub 0 B1, B2. Entonces, él constantemente me está actualizando el modelo del sistema. Por acá, pues, uno se alcanza a apreciar, al lado derecho estaría toda la implementación de la cinemática directa, que es la que me envía la posición XY. Y el otro video, que lo tengo, un momento. Sí, mientras Giovanni va colocando el video, voy a ir resolviendo acá una de las preguntas que nos enviaron. Dice eh, Diego, Diego Aracena. Diego Arcena nos pregunta, nos dice, ¿qué sensores se están utilizando para la navegación y se han utilizado técnicas de visión o mezcla de tecnologías para la navegación? Bueno, entonces a Diego le respondo, sensores que se estén utilizando para la navegación, hay que tener en cuenta que aquí no se está, digamos, haciendo evasión de obstáculos, aquí se está siguiendo trayectoria, ¿cierto? Entonces, en ese sentido se utilizó un giróscopo, ¿sí? Para determinar la orientación y encoders en los motores para determinar, digamos, la posición en la que se iba y la velocidad también, posición y velocidad en la que se va desplazando el robot. Y ya la orientación, con los encoders también se puede sacar la orientación, pero es un poco menos preciso. Ya la orientación con el giróscopo se corroboraba la lectura de orientación, o sea que estos dos sensores se utilizaron. Bueno, acá voy a compartir la otra implementación que se hizo. Sí, como lo había mencionado el compañero Nelson, aquí se utilizó para obtener las coordenadas XY, se utilizaron los encoders que traen pues los motores y un giróscopo. No sé si se alcanza a ver. Ahí se Al está giro, viendo pues la es que trayectoria. Se sí, está viendo la trayectoria, sí. sí. Entonces, sí, él está haciendo esta trama, esta trama acá. Ahí ya la había terminado de hacer y ya sí que está haciendo la... Entonces, el giróscopo está por la parte de abajo, ¿cierto? Se colocó en la parte inferior del robot y, ya con las ecuaciones de la cinemática directa y con las velocidades que me está enviando el robot, o sea, las velocidades que envía el robot son las entradas para la cinemática directa. Entonces, en base a las velocidades angulares de las llantas, se está calculando la cinemática directa y la cinemática directa me da la posición y la orientación. Ahí también se calculó la orientación con la cinemática directa, pero optamos mejor obtener, capturar la orientación del robot con el giróscopo. Y también se hizo una comparación de la orientación que me está arrojando el giróscopo con la orientación que me arrojan las ecuaciones matemáticas, y el error es también no hay tanto error. O sea, Exacto. son muy cercanos entonces ahí podemos ver pues el seguimiento de la trayectoria del robot. Por ejemplo, el acá ya se quedó en este punto haciendo acá. Él está haciendo este tramo de aquí, la parte superior izquierda, está haciendo este tramo acá. Él se quedó ahí dando vueltas, ¿cierto? Sí. Estos fueron los puntos que se les envió que siguiera el robot. Y ahí ya se quedó en ese punto la parte superior izquierda. Ahí se queda ya realizando esa trayectoria. Eso es lo que podemos ver ahí.
Y Sí, ahí aquí, ya se salió, porque ya es, no sé si se alcanza a ver, ahí ya empieza a salir de la trayectoria en la parte superior izquierda. ya, correcto. Sí, otro comentario que tiene acá Diego Arcena es, bueno, se ha utilizado técnicas de visión o mezclas de tecnología para la navegación. Entonces, como se venía explicando, digamos que la navegación autónoma tiene varios componentes, ¿cierto? Un componente de planificación global y un componente de planificación local. Generalmente la planificación global viene para estimar, digamos, una trayectoria desde un punto a otro y se hace a través de un algoritmo de planificación de trayectoria, se va calculando, digamos, los puntos intermedios hasta llegar a la meta. Y la planificación local se utiliza, digamos, para evadir los obstáculos que puede tener hacia esa meta, ¿sí? Recalcular la trayectoria y volver a tomar la trayectoria del planificador. En ese sentido, como nosotros estamos atacando, digamos, digamos el proceso de planificación global en este caso, no se utilizan sensores para obstáculos, ¿cierto? Que es más como lo que él está de pronto indicando, que son técnicas de visión y mezclas de tecnologías para navegación. Por ejemplo, en otros tipos de robots sí hemos utilizado visión, sensores infrarrojos en combinación con sensores de ultrasonido, en combinación con LIDAR, en combinación con Kinect también, porque estamos detectando obstáculos cercanos al entorno del robot. Pero en este caso lo que queremos es hacer una trayectoria, planificar una trayectoria y hacer el control efectivo que nos permita seguir esa trayectoria lo más fielmente posible. Entonces, en este caso se utilizaron solo los encoders y el giróscopo. Bueno, no sé, Ricardo, Sí, si sí, sí, tienes Nelson, estaba escuchando algún aquí tranquilamente. La comentario. verdad que son interesantes estos temas, no sé si tú sabes, pero lo que yo hice en mi tesis es muy parecido a lo que han hecho ustedes. Es bien interesante y aquí hay mucho que decir todavía. Y justamente lo que explicaba ahí Giovanni, el tema de la potencia, la optimización, digamos, de la energía es algo que es importante, por eso todo esto es muy interesante. Ahora, yo les quería hacer una consulta. Uno quizás de las cosas complicadas en estos temas de la robótica es justamente el tema de los modelos, porque primero tenemos que encontrar el modelo directo, digamos, de la ecuación, las ecuaciones cinemáticas, pero la horribilidad grande es encontrar el modelo inverso. ¿M? Por ejemplo, en los robots diferenciales, como lo que presentaron usted acá, da bastante trabajo encontrar el modelo cinemático inverso, pero se tiene, además hay harto estudio al respecto. Pero cuando uno se encuentra frente a robots más complejos en su dinámica, ¿ya? Incluso cuando hablamos de otros tipos de robots, por ejemplo, robots incluso que puedan tener navegación acuática o cosas de ese estilo, ¿ya? Empieza a hacerse muy complicado el tema del modelamiento cinemático, digamos, directo y mucho peor encontrar la inversa. Este tema del control adaptativo que ustedes generan para el movimiento de las ruedas es bastante bien interesante y por ahí va mi pregunta. No sé si han probado o analizaron en que en el fondo ustedes han hecho un modelo, si lo entendí bien, un modelo inverso, un modelo cinemático inverso en el cual ustedes van colocando los datos y de acuerdo a eso, a lo obtenido en ese modelo, van adaptando, digamos, luego, digamos, van generando la adaptación del control hacia el controlador de las ruedas. Entonces, ¿no han pensado reemplazar ese modelo cinemático, por ejemplo, por un sistema de redes neuronales que vaya aprendiendo? Y eso mejoraría el tema adaptativo. Más que ir a una ecuación en particular, que siga siendo una caja negra, esa parte, y esa caja negra, una red neuronal va generando el modelo inverso. Primero sería muy
primero sería muy aleatorio y muy impreciso quizás lo que hiciera el robot, pero luego con lo que va haciendo tendría que ir aprendiendo hasta generar en la red neuronal, generaría el modelo inverso que necesita el robot y quizás ahí pudiera ser más fácil o realizar eso y ahora ese lazo de control o ese controlador eh, serviría en forma más genérica, digamos, para un gran grupo. No sé si algo se les pasó por la cabeza, por así decirlo, al respecto, en vez de tanta matemática que uno tiene que tomar en esa parte. ¿Mm? Sí, 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 inclusive ese va a ser una segunda fase que vamos a implementar pues para este proyecto que hicimos, que es la implementación de utilizando redes neuronales. Mm. Inclusive dentro de la teoría, lo que se ha investigado, he visto que utilizan en paralelo control activo con redes neuronales. Eso es lo que he visto también. Entonces, es lo que tenemos como fase 2, implementar redes neuronales, porque sí, como usted lo dice, tanta matemática y hay que pensar también en el procesamiento, ¿cierto? El gasto computacional que ya aquí esto incluye lo que es la cinemática directa e inversa. Ahí está implicado lo que son funciones con funciones trigonométricas. Y para un sistema computacional realizar resolver una ecuación con funciones trigonométricas es un cierto gasto computacional pues que desgasta. Entonces eso también lo tenemos pensado ya como fase 2 como comparación, ¿cierto? Comparar la parte activa con la parte neuronal. Eso también lo tenemos pensado hacer. Ya, Hay, perfecto. hay que tener en cuenta, Bien. Ricardo, que ya como comentario final, que digamos, aquí se utilizó un modelo, un prototipo a escala, digamos, un robot móvil diferencial con materiales de Lego, pero que Mm. igualmente todo esto que se hizo aplica a cualquier tipo de robot móvil diferencial o inclusive con otras configuraciones y con otros tamaños, con otras potencias, porque aquí lo que se hizo fue un análisis de algoritmos y el Sí. algoritmo está basado, digamos, en la recolección de datos de la navegación, ¿sí? De los puntos XY, de la curvatura que hace en su trayectoria, y eso es independiente del tipo de robot, ¿cierto? Mm. Entonces, digamos que estos análisis y estas aplicaciones se pueden trasladar a cualquier tipo de robot móvil. Mm. Ya, Nelson, muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Mucho Bueno, Con gusto. eso estaríamos concluyendo entonces la jornada de la mañana del workshop. Hoy día en la tarde partimos si no me equivoco, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde partimos hoy día. Vamos a ver ahí unos algoritmos de control de vuelo de un cuadricóptero. Vamos a conocer esa parte un poco. Bien, pues, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos tuvieron la paciencia de escucharnos hasta esta hora y nos vemos a las 3 de la tarde. ¿Mm? correcto, Chao, hasta luego. Nelson. Muchas Chao. Que estén gracias. bien, muchas Muchas gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao.